Hola, muy buenas noches. Benemérito Universidad Autónoma de Puebla presenta. Un niño no es un juguete, es la más grande manifestación de la naturaleza, la divinidad y la inocencia en todo su noble esplendor. Ámalo, cuídalo, cultívalo, no lo violentes, pues no se merece sufrir por tus falencias. La violencia, sea en la forma que sea, siempre es un hecho repudiable y que deja mucho margen para la reflexión. Es por esta razón que el ser humano nunca debe dejar de pensar en ella, en su significado, en lo que se esconde detrás de ella y en tantas cosas más. La violencia contra las niñas y los niños incluye la violencia física, sexual y emocional, así como el abandono y la explotación de menores de 18 años. La violencia contra las niñas y los niños puede ocurrir en el hogar y en la comunidad. Puede ser perpetrada por cuidadores, compañeros o extraños. Los tipos de violencia incluyen el maltrato infantil por parte de adultos en un puesto de responsabilidad, el acoso y las peleas físicas entre pares, la violencia sexual y la violencia en el noviazgo, así como el asalto asociado con la violencia entre pares y pandillas. La violencia contra los niños se solapa con la violencia juvenil, puede comenzar entre los grandes de edad, más jóvenes, luego escalar y continuar hasta la edad adulta. Muy bien, y para comenzar acerca de este tema nos acompaña Alma Lucía González Vázquez. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la sexóloga educadora Esmeralda Cuatl Cortés, Rubí Belaunzarán Cervantes, estudiante de la UAP, y la licenciada en Psicología Miriam Acevedo Jácome. A todas ellas bienvenidas y un placer tenerlas con nosotros. Quisiera que comenzáramos hablando sobre qué es la violencia infantil, entendiendo las consecuencias tan graves que tiene para la salud y el bienestar de las niñas y los niños y sus comunidades. Posteriormente abordaremos temas como la violencia física, sexual y emocional. Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Yo soy Lucía González, licenciada en Derecho, y sin duda los casos más impactantes y tristes que llevo son los casos de violencia sexual infantil. No hablaré de ningún caso en específico por respecto a las víctimas, hablaré únicamente del tema en general, ¿ok? Pero bueno, ¿qué es la violencia sexual infantil? Bueno, pues la violencia sexual infantil es una de las formas más severas de violencia y una grave violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Sale? Es todo contacto y o actividad sexual entre un niño o niña y una persona que ejerce una posición de poder sobre él o ella sin su consentimiento u obteniendo incluso su consentimiento mediante el engaño para estimularse sexualmente o incluso estimular a otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no solo se considera violencia sexual cuando existe penetración, sino desde que hay tocamientos o cuando un individuo le pide a un infante, tócame aquí, mira este video, es decir, cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual. Desde ese momento ya es considerado violencia sexual. No solo implica el acto, ¿de acuerdo? Esta violencia atenta contra la integridad física y psicológica de la víctima. Miren, con base en el Código Penal Federal, quien cometa este delito se le impondrá una pena de 6 a 10 años de prisión o hasta 200 días de multa. Sin embargo, en México la impunidad prevalece. En los casos de abuso sexual infantil, México es el primer país del mundo en abuso sexual de menores. O sea, las cifras son alarmantes. Fíjate que en un reportaje de marzo de este año del periódico La Jornada, informa, de cada 1000 se denuncian 100 casos. De estos 100, solo un 10% llega a presentarse a un juez. Sin embargo, muchas denuncias no prosperan debido a que se revictimiza a los infantes y sobrevivientes del abuso sexual. Tenemos como resultado que de 1000 casos de violencia, solo 1% concluyen en sentencia. Y en México ocurren 600,000 casos al año. Esto es alarmante, esto es terrible. Muchos desisten debido a que temen que su familia no les crea o que proteja al agresor o tienen apego emocional con el victimario. El 20% no lo hace porque solo quiere apoyo psicológico y el 7% tiene miedo al abusador.
Por ello es importante exigir a las autoridades a darle seguimiento correspondiente, y también se exhorta a los padres y tutores de los menores a estar pendientes de ellos, a inculcar la educación sexual desde casa, desde pequeños según su edad, y a cultivar la confianza e informarse constantemente de fuentes confiables para salvaguardar las infancias, ¿de acuerdo? En nosotros está cuidar a nuestros niños. Muy bien, perfecto. Continuamos con la sexóloga educadora Esmeralda Cuatl Cortés. Adelante, bienvenida. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Entrando en contexto con el tema, la violencia física infantil se ve presente cuando se emplea el uso intencional de la fuerza física como amenaza contra un menor de edad, que tiene como resultado la probabilidad de un daño psicológico, lesiones, privación, mal desarrollo e incluso la muerte. Según datos oficiales del INEGI, en México tenemos un 10.2% de la población infantil con violencia física. Teniendo en cuenta que somos 129 millones de habitantes, me parece realmente lamentable que 13.158.000 niños y niñas sufran de este tipo de maltratos físicos, quedando aún más sorprendida que este tipo de violencia, que es en específico la física, está por debajo de las cifras que tiene la violencia sexual y psicológica en niños. Las principales señales de alerta de que un niño sufre de violencia física son las siguientes: dolores corporales, moretones, quemaduras, heridas en el cuerpo, conductas como hiperactividad, agresividad, problemas escolares, llanto, dificultad para asearse, resistencia a desnudarse y bañarse. Para esto, las autoridades de los 3 niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por agresiones físicas. Así que es importante estar informado y hacer la respectiva denuncia si tenemos un caso cercano a nosotros, así como compartir la información para fomentar el cuidado hacia nuestros niños. Y muy bien, continuamos con la intervención de Rubí Belaunzarán, estudiante de la Facultad de Derecho de la UAP, agradeciendo de antemano su participación. Adelante, Rubí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edgar. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, mi nombre es Rubí y soy una estudiante de Derecho de la UAP. Y sí, efectivamente, como lo han estado mencionando, la violencia contra los niños es un tema bastante difícil, pero que es necesario comentar. Bueno, enriqueciendo lo que comentan los expertos en la materia y basándome en una investigación de derechos de infancia y adolescencia en México que abarca un análisis de datos desde el 2019 hasta el 2022 y recopilando en la información del Registro de Lesiones en México y de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, podemos contemplar datos históricos así como avances que se han dado en cuestión de la materia. Bueno, el 4 de diciembre del 2014 se publicó la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que contenían notorios avances en la promoción de protección y garantía de los derechos de la infancia en el país. Uno de estos avances consistía en la inclusión del artículo 47, que establece la obligatoriedad en las autoridades de tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niños, niñas y adolescentes se ven afectados por el descuido, la negligencia, el abandono, el abuso físico, psicológico y sexual. A pesar de estos avances, en 2020 se reportan 6.931 personas entre 1 y 17 años que tuvieron que ser atendidas en hospitales del país por violencia psicológica, y de acuerdo a los registros de lesiones del 2019 al 20 de la Secretaría de Salud del Estado de México, Guanajuato, Jalisco se encuentran en un porcentaje muy alto de violencia emocional y psicológica hacia los niños, y se han reportado que más del 13.5% de las agresiones psicológicas y emocionales contra los niños son por parte del padre o del padrastro, lo cual pudo haber sido el agresor físico o emocional. De los casos de agresiones emocionales y psicológicas hacia los hijastros, y el 17% de los casos registrados en el país señalan que fueron las madres o madrastras,
De cada 10 niños y niñas y adolescentes atendidos por violencia psicológica y emocional en el país, 9 son mujeres y 1 es hombre. Señala que algunos lugares donde han habido más violencia psicológica han sido tanto en las escuelas como en la vía pública, áreas deportivas, áreas de servicio, entre otras más, y principalmente en los hogares, ¿verdad? Y bueno, pues con esto doy fin a mi investigación. Gracias por su atención. Los dejo con mi compañero Edgar. Muy bien, y para finalizar, escuchamos a la licenciada en Psicología Miriam Acevedo Jácome. Buenas tardes, gusto en saludarte, Edgar, y al público en general. Después de escuchar lo mencionado sobre los tipos de violencia infantil que se pueden dar, como es el maltrato físico, sexual y psicológico, es importante tener claro que esto se puede frenar siempre y cuando existan hombres y mujeres que se interesen por la protección y el cuidado de nuestros niños, especialmente gobiernos que velen por su seguridad e integridad. Esto requiere un enfoque multisectorial que aborde los determinantes sociales de la violencia. La salud no es el único sector, pero es importante. La función del sector de salud incluye ayudar e identificar el abuso en etapas muy tempranas, brindar a los sobrevivientes el tratamiento y el apoyo necesarios y derivar a las niñas y a los niños a servicios esenciales en otros sectores. En colaboración con otros, el sector de la salud también debe trabajar para evitar que se produzca la violencia. Hay oportunidades para intervenir temprano y así reducir la carga de la violencia en la región. Por ejemplo, integrar la prevención de la violencia en esfuerzos más amplios para mejorar la salud y el bienestar de las niñas y los niños o adolescentes. Te quiero hacer mención que la Organización Panamericana de la Salud da respuesta a diversas investigaciones pidiendo lo siguiente. En primera instancia, sensibilizar sobre la necesidad de las acciones para reducir la violencia contra las niñas y los niños en las regiones de las Américas. Identificar, sintetizar y difundir datos y pruebas sobre lo que funciona para reducir la violencia contra las niñas y los niños. Proporcionar orientación técnica y apoyo a los países para desarrollar la capacidad de prevención y respuesta basada en evidencia. Fortalecer las alianzas entre todos los programas de salud, los sectores y las partes interesadas para los esfuerzos coordinados e integrales de prevención y respuesta a la violencia, incluido el tratamiento de las intersecciones entre la violencia contra las niñas y los niños y otras formas de violencia en la región. Si bien el interés existe, pero la falta de saber escuchar y ver más acciones sobre este tema, creo que no hay que deshumanizarnos y ser tolerantes ante lo intolerable. Gracias. Muy bien, a todas ellas le agradecemos mucho la atención. Agradecemos también la presencia de nuestras invitadas, Alma Lucía, licenciada en Derecho, la sexóloga educadora Esmeralda Cuatl Rubí Belanzarán, estudiante de la UAP, y la licenciada en Psicología Miriam Acevedo Jácome, por su aporte informativo y las ideas que nos han expuesto en este espacio. Agradecemos nuevamente a todas ellas. Muchas gracias por su atención. A nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tengan excelente noche. Muchísimas gracias.